Amén. No te sientes, hermano, así ya nos vamos a sentar y ya vamos a levantarnos más. Amén. Gracias. Bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Con dificultad muchas veces, pero estamos aquí. Amén. Como decía el hermano Josué, llega el momento. Gracias. Todo es importante en un culto. Nosotros somos lo que hacemos el culto para Dios. No venimos como espectadores, sino que venimos a participar. A veces sí ocurren situaciones, ¿verdad?, que nos intentan distraer, pero tenemos que venir, hermanos, no tanto solo en lo que hacemos, sino que lo que hacemos es un reflejo de lo que sentimos. Amén. Entonces yo sé, por ejemplo, que tenemos a mi hermano Orlando, ¿verdad?, que está sirviendo detrás, y él está pendiente. Es un hombre ordenado, un hombre del ejército, pero habla del ejército de Dios. Un hombre ordenado, y él está mirando que haya orden, pero su espíritu está en comunión. Amén. Está dispuesto delante del Señor. Esa es la actitud. Amén. Así que, sin más, bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Amén. En 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 51. Te adoramos, Señor. Amén. Puedes compartir lo que tiene al lado, los hermanos lo ponen en la pantalla. Gracias, mi Señor. Gloria al Señor. Aleluya. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51. Y dice así, la voz de Dios grabada en página, pronto lo creen. Aleluya. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Amén. Mira que tienes a tu lado y lee, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Sonará la trompeta. Amén. Dame un aplauso a la palabra. Voy a hacer una pequeña oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí en esta mañana. Estamos aquí los que debemos de estar, los que tú, Señor, has traído en esta mañana. Pero te ruego mi vida por aquellos que por alguna dificultad no han podido venir. Y aquellos que no están, Señor, te ruego que tu gracia y tu misericordia los alcance también allí donde se encuentran en esta hora. Y Espíritu Santo, te ruego que cuando tu palabra hoy sea enseñada y sea ministrada, tú, Espíritu de Dios, hagas una obra en cada uno de nuestros corazones. Que podamos ser sensibilizados y tocados, no por palabrería de hombres ni sentimientos humanos, sino por el poder y el toque de tu Espíritu Santo. Señor, en esta mañana, fortalece nuestras vidas. Por medio de tu palabra, renueva la esperanza, la promesa, el gozo. Y ayúdanos, Señor, que un temor santo del cielo y tu amor sea derramado en esta mañana sobre este lugar. Y reprendemos toda distracción y toda artimaña del diablo que quiera robar la palabra en esta mañana. Gracias por tu iglesia preciosa, la cual tú has dado tu sangre y tu vida, Señor. Te pido por mi vida también, dame la sabiduría, la capacidad. Señor, dame digno, Señor, una vez más. Y tómame, Señor, en esta mañana, para que hable palabra de Dios y no de hombre. Gracias, Espíritu Santo, que tú estás aquí. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amados. Esta mañana hacer un tema. Me decía mi hijo, ¿no? Me dice, papá, ¿qué título le pongo a lo que vas a traer por esto de online? Y así al momento le digo, pon dejados atrás primera parte. Amén. Dejados atrás primera parte, así me ponía el Señor que hablara de este tema. Y supongo que habrá hermanos aquí que les suena este pasaje que hemos leído en 1 Corintios capítulo 15. Y como hemos dicho, mira que tienes a tu lado y vile en una vid y un cerrar de ojos. Sonará la final trompeta. Seremos transformados. Amén. Hay muchos mensajes que se predican en la iglesia, pero este es un mensaje especial. Este es un mensaje escatológico. Este es un mensaje para el fin de los tiempos, para los últimos días. Este es un mensaje para todo aquel que espera la venida del Señor Jesucristo. Este es un mensaje para todo aquel que ha recibido el Evangelio por primera vez y tiene que tener el conocimiento que no estamos aquí solamente para recibir las bendiciones del Señor mientras caminamos por esta tierra, sino que hay algo mucho más grande que viene. Hay algo mucho más grande que está preparado. Hay una promesa mucho más mayor, amén, la cual nosotros veremos nuestra vida en esta tierra y cuál es el propósito número uno por el cual nosotros vivimos entregados al Señor Jesucristo. Y es la salvación de nuestras almas. Y este tema tiene mucho que ver con la salvación de nuestras almas. Me atrevería a decir que lo tiene todo que ver. Amén. Y hemos leído en la palabra que no habría ni un cerrar de ojos. El apóstol Pablo dice, he aquí, dice, os digo un misterio. Y de atención dice, no todos dormiremos. Este es un mensaje de enseñanza que palabra de honor me tengo que hacer un gran esfuerzo para poder traer esto en poco tiempo. Amén. No creo que me diera tiempo a hablar todo. Amén. Pero que el Espíritu Santo me ayude a hablar lo que es más importante, lo que el Señor quiere marcar en esta mañana. Amén. Empezando, aquí dice el apóstol Pablo, dice, no todos dormiremos. Cuando dice la palabra dormiremos, ¿qué entendemos por dormir? Yo te pido por favor a mi hermano Noé, a mi hijo, que me ponga aquí 2 Corintios 5, del 6 al 8. Ahora vamos a leer esto, pero cuando decimos la palabra dormiremos, igualmente en el libro de los Hechos dice la palabra del Señor que cuando a Esteban lo apedrearon, dice, Esteban, ¿qué hizo? Dice, durmió. ¿Qué entendemos por dormir? Que murió. Murió. ¿Y por qué se utiliza la palabra dormir? Hace poco tiempo estaba trayendo una enseñanza a mi casa, a mis hijos, a mi familia. Y hablaba con ellos y decía, ya les había dado esta enseñanza hace mucho tiempo antes. Pero salió un tema en casa y le dije, ¿tú sabes lo que crees? Que cuando tú mueres, ¿qué pasará con tu alma? ¿A dónde vas cuando mueras? Pero lo cierto es que hay una herejía, una falsa doctrina que se ha corrido por el medio del pueblo cristiano, por el medio de las iglesias y muchos hermanos que yo he conocido, incluso de confianza y hombres y mujeres de Dios. Yo sé que han estado confundidos con esta doctrina. Por eso yo digo mucho, y poniéndome mi vida al primero, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que enseñamos los líderes. ¿Sabéis cuál es el mayor de los 5 ministerios de la Biblia? Dice la Biblia que hay 5 ministerios: pastor, evangelista, profeta, maestro y apóstol. Todos quieren ser profeta, apóstol, grandes evangelistas. Algunos quieren ser pastores. Pero lo cierto
Jesucristo, por supuesto, tenía los 5 ministerios, ¿sí o no? Sin embargo, cuando Jesús hablaba de sí mismo, Él hablaba como un pastor. Él, por supuesto, siendo Él mismo la palabra encarnada, hablaba palabras proféticas de cosas que han de acontecer. Sin embargo, cuando todos se dirigían a Jesús, ¿cómo le llamaban? Maestro. ¿Por qué? No quiero decir que un ministerio es más grande que otro, sino que quiero recalcar que los hermanos del pueblo de Israel, los obreros, los judíos, aquellos que estuvieron en el tabernáculo, aquellos que estuvieron en el templo de Salomón, aquellos que Jesús llamó también, porque dijo: yo he venido a los perdidos de la casa de Israel. Pero hablando no entienden, no oyendo, escuchando no comprenden, porque han sido cegados. Y entonces el Señor empezó a llamar, pero empezó un trato también. A partir de Cristo, un trato con el pueblo gentil, que es el pueblo no judío. Amén. Pero sí hijos de Abraham, aunque no sea por un linaje carnal, pero sí por un linaje espiritual, lo cual es la promesa que Dios le da a Abraham. Dice: Abraham, de ti levantaré gran nación y unas familias y una descendencia incontable, dice, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Si el pueblo de Israel es un pueblo pequeñito, está hablando de los hijos por medio de la fe. Por eso dice: y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por eso todos aquellos que vivimos y seguimos a Dios por medio de la fe, lo cual dice la Biblia, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero el justo por fe vivirá. Entonces dice que los que vivimos por la fe también somos hijos de Abraham, porque Él es conocido como el Padre de la fe. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos viven por la fe? Es por la fe, no es por lo que no es por lo que tú ves, no es por lo que te contaron por ahí, es lo que Dios ha dicho. ¿Sí o no? Por lo tanto, se referían a Jesús como maestro, rabí o rabuni, que es maestro, porque es una gran responsabilidad cuando nosotros enseñamos al pueblo. Y muchas veces enseñamos con la doctrina, en lo que predicamos, enseñamos también con nuestra actitud. Si yo profetizo, que se cumpla. Si no, no profetizo. Y no todo es profetizar. ¿Sí o no? Las profecías son palabras que Dios declara. No el hombre. Dios declara. Y que han de suceder en un futuro. En el Antiguo Testamento decía: el que profetice y no se cumpla, que lo apedreen. Si fuera como en el Antiguo Testamento, muchos no profetizarían. Y los que profetizamos tendríamos más temor de Dios a la hora de profetizar. Ahora todos podemos cometer algún error, pero debemos de cuidarnos. Alabado sea el Señor, no te salvaremos. Porque lo que nosotros hacemos, enseñamos al pueblo, y ahí está el caminar con sabiduría, el tener madurez en el espíritu. ¿Por qué Saúl tenía temor del rey David, siendo un niño joven? Dice la Biblia: porque era prudente en su entrada y su salida. Y la forma de David de ser prudente que mostraba, que Dios estaba con él. Es que tú quieres saber un hombre y una mujer prudente de Dios. Quiero decir, un hombre y una mujer que tienen a Dios. Mira su prudencia. Mira cómo se dirige a la casa de Dios. Mira cómo se dirige en su propia casa. Eso no quiere decir que no tenga errores. Pero la prudencia es una confirmación del fruto del Espíritu Santo. Una evidencia de que Dios está en esa vida. ¿Cuántos entienden esto? Pero no voy a entrar en el tema de los dones espirituales.
espirituales, aunque es lo que estoy hablando en un principio, tiene también mucho que ver con el un abrir y un cerrar de ojos. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros enseñamos al pueblo, tenemos que tener mucho cuidado, y cuando hablamos de que durmieron aquellos que murieron en Cristo, tenemos que comprender que cuando uno muere, no duerme. Cuando uno muere, el alma no está durmiendo. Y hace como unos pocos días hablé con mis hijos y también tuve una conversación con el pastor Fabricio. Y estuve hablando con él de esta doctrina. Y dije, pastor, ¿te has dado cuenta que se está regando esta doctrina? Y yo enseñando a mis hijos en casa, les estuve recordando esta doctrina. Y es cierto que hay confusión en el pueblo de Dios. Y el pastor ya ha empezado a tomar cartas en el asunto. Pero por eso mismo yo aprovecho este momento. No voy a entrar en ese estudio, pero solo quiero recalcar este detalle. Cuando tú mueras y cuando yo muera, si Cristo no ha venido antes, no vas a estar durmiendo. Cuando la Biblia dice que durmieron en Cristo, se está refiriendo al cuerpo y no se está refiriendo al alma. Porque cuando uno duerme, ¿qué significa? Que vas a tener un despertar. Es algo que es temporal. Y cuando uno muere en Cristo, o cuando uno muere en Cristo, tu alma sí que vive. Es más, todos los sentidos se agudizan y todo lo que tú sientes aquí, luego en tu alma, tú lo vas a vivir mucho más, de una forma mucho más potente, más agudizada. ¿Cuántos me están entendiendo? En el momento que experimentamos la muerte física, nuestras almas son trasladadas a un lugar diferente. Y es el cuerpo lo que se queda en el nicho, pero no el alma. Y hay una herejía en la que también tomaron una parte de esta doctrina los testigos de Jehová. Que el Señor los ayude. Amén. En la que uno está en el limbo, uno duerme y otros tipos de doctrinas raras. Sin embargo, ¿qué enseña la Biblia? Que para los creyentes solamente estar ausentes del cuerpo se están presentes con el Señor. Dice el apóstol Pablo en Corintios, así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Sigue un versículo más. Porque por fe andamos y no por vista. Te has saltado un versículo, ¿no? Si no me equivoco. 2 Corintios 5, 6, 7. Muy bien. Por fe andamos no por vista. 8. Aquí está. Pero confiamos más quisiéramos, ¿qué dice? Estar ausentes del cuerpo y ¿qué? A ver, ven otra vez, hermano. Presentes al Señor. ¿Estás durmiendo cuando mueres o estás presente delante del Señor? Y sí, hay un infierno temporal, la cual la Biblia le llama Hades. Y podríamos entrar en un estudio del infierno, las partes del infierno, lo que es el tártaro, lo que son las prisiones del infierno. Podríamos entrar en muchas cosas también. Amén. Pero la Biblia le llama Hades. Es el infierno temporal. Y también hay un cielo temporal, el cual Jesucristo en la cruz le dice a aquel malhechor que estaba a su diestra cuando se arrepiente, ¿qué le dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dice, hoy te echarás una siesta. Y toma el argumento que para Dios un año como 1000 años, un día, 1000 años, hermanos, no. Que tú no te vas a dar cuenta, pero estás durmiendo. No, falsa doctrina, la reprendemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y quiero decirte algo, hasta hace muchos años atrás, por un tiempo, me enseñaron eso y me lo creí. Por eso es importante leer y estudiar las Escrituras. ¿Cuántos pueden hablar en serio? Gloria al Espíritu Santo. Podría hablar mucho más sobre esto, pero solo quería hablar de este punto. ¿Amén? ¿Por qué? Porque sale aquí.
En Corintios 15, los que durmieron. Tenemos eso claro, ¿eh? Ahora, estamos hablando bajo el tema los dejados atrás, primera parte, ¿no? Tenemos que entender en la palabra del Señor que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que le duele el que está herido, un Dios que demostró su amor por nosotros en la cruz del Calvario, de tal forma que Él lloró por nosotros, y no solo lloró, sino que sufrió y padeció y fue humillado hasta lo sumo, hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero debemos de entender que Dios también es un Dios justo, un Dios de justicia, y eso no es contrario al amor. Muchas veces pensamos que el Dios de la ira, el Dios de los juicios, pensamos que es un Dios contrario, diferente al Dios del amor. Como aquella mujer que vino a los pies de Jesús y le dijeron: mira, la hemos pillado en acto de adulterio, la hemos sorprendido, Señor, ¿qué vamos a hacer? Ellos esperaban que la apedrearan. Pero Él fue juez justo. Y dijo: ¿y de vosotros quién está libre de pecado? Te lo voy a traducir: si le apedreamos a ella, tenemos que apedrear a todos nosotros. ¿Qué vino a enseñar el Señor Jesucristo? Que Él no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es decir, Él no ha venido a ser injusto, a saltarse la ley porque ahora llegó la gracia. Él vino a cumplir la ley para poder manifestar la gracia. Yo no sé si me estás entendiendo. Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla para poder manifestar la gracia a aquellos que no pudiendo cumplirla, se ha cumplido por medio de Él. Entonces tenemos que entender que Dios es un Dios justo y un Dios que derrama juicios. Y cuando nosotros vamos a la palabra, vamos al libro de Génesis, y ahí vemos la vida de Noé. Y cuando vemos la vida de Noé, ¿cuántos conocen la historia de Noé? Amén, en casa lo puedes buscar en tu Biblia, también la historia de Lot. Amén. Y dice que Dios, viendo la maldad de los hombres, decidió traer ira, traer juicio, en forma de, ¿cuántos lo saben? De diluvio. Dice, pero Dios, atención iglesia, dice, pero Dios, estamos en el Génesis, Antiguo Testamento, en verdad, en el principio. Y dice, pero Dios buscó y hallando un hombre justo en la tierra, llamado Noé, Dios lo llamó y le dijo: Noé, construye un arca, un gran barco, porque va a caer agua del cielo. Y aunque tú nunca has visto caer agua del cielo, porque hasta esa fecha nunca había caído agua del cielo, sino que la Biblia enseña que un vapor subía desde la tierra para sostener la vegetación y la vida. Dice, pero aunque tú, te lo estoy traduciendo un poquito, ¿vale? Aunque tú nunca has visto caer agua del cielo, tú vas a tener que creer mi palabra. Vas a tener que creer lo que yo te digo si quieres salvar tu vida y la de tu familia. Vaya mensaje, ¿eh? Vas a tener que creer mi palabra. Ahora, Noé dijo: yo creo, pero no se quedó sentado esperando, sino que tomó actitud y dijo: si yo he creído lo que Dios me ha dicho, yo tengo que hacer lo que Él me ha mandado. Y hay algo curioso en el pueblo, hermanos, y es que hay gente que hace aparentemente lo que Dios ha dicho, pero no termina de creer lo que Dios ha hablado. No sé, algo por el que nos esté rompiendo la cabeza ahora, ¿verdad? Hay gente que aparentemente hace lo que Dios dice, pero realmente no ha creído lo que Dios ha hablado. Y hay gente que dice creer lo que Dios ha hablado,
pero sin embargo han dejado de hacer lo que Dios ha dicho. Cuando la Biblia dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. Así la fe, que no tiene obras, está muerta. Por lo tanto, ¿por qué estás aquí en esta mañana? ¿Necesitas un milagro? ¿Necesitas sanidad? Sí, eso Dios lo tiene, quizás para tu vida. Pero te voy a hacer otra pregunta, ¿y si no lo tienes? ¿Qué haces aquí en esta mañana? Llevo 2 semanas enfermo. He tenido que salir antes porque me picaba la garganta y me ha entrado un poquito de ataque de tos, un poquito, y me he tenido que ir a coger unos caramelos. ¿Y qué pasa? ¿Que Dios no está conmigo? ¿Por qué no me ha sanado la tos? Dios no está conmigo porque he estado 2 semanas enfermo y tuve que predicar casi con fiebre el otro día en Villarreal y hacer un culto. No. Tenemos que tener fe que Dios sabe. Tenemos que tener fe que Dios obra. Pero si por lo que sea Dios no lo hace, sigue creyendo que Dios tiene el poder para hacerlo. Porque Pablo tenía un azote y dice, he clamado a Dios. Aleluya. ¡He clamado! Pero he hallado esta respuesta. Es un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me tengan más ni en alto y no sea soberbio después de todas las revelaciones y las cosas grandes que he recibido. O sea, para que me mantenga en mi lugar y no me lo quede. Amén. ¿Sabías que hay veces que Dios no nos da más? Porque cuando tenemos la oportunidad, mira esto. Tenemos anhelos en el corazón. Tenemos, ¿vale? Y eso es de Dios. Y Dios lo ha puesto. Te hablo con amor, del corazón de Dios a tu corazón. Eso es de Dios, el anhelo que tienes en tu corazón. Que tenemos. Pero a veces Dios nos da oportunidades para ver cómo actuamos. Y cuando nosotros nos creemos más de donde Él nos ha puesto y hacemos más de lo que Él ha dicho, y no voy a entrar en más detalles, entonces Dios dice, todavía no le puedo dar como ¿me estáis entendiendo, hermanos? Seamos lo que somos. Que no hace falta que nadie vea nada, que nadie piense nada de ti, para que Dios haga. David era el más pequeño de los hermanos. ¿Quién pensaba algo de David? No le llamaron ni a la mesa. Vino el profeta y no se acordó su padre ni que tenía otro hijo, porque no le importaba. Fue a la batalla, a la guerra, estaban sus hermanos y le criticaban y le decían, ¿qué haces aquí, soberbio? Que has venido al chisme, has venido a mirar. Pero a la hora de la verdad, cuando David cogió la onda y se plantó delante del gigante, no importaba lo que nadie pensara de él, solo se ve que Dios estaba con él y que Dios era el igual gigante. No importa lo que piensen de ti, lo que importa es que va a llegar el momento de tu vida que Dios se va a manifestar y todos verán que sí. Aunque nadie te miraba, aunque estabas escondido, escondida, aunque alguien pensaba cosas malas de ti, aunque otro pensaba que Dios no puede hacer nada contigo, que estás ahí estancado, paralizado o como sea, no importa. En ese momento todos dirán, verdaderamente Dios está con ella. Dios está con ella. Jesús estaba ahí y decía, pero ese es el Hijo de carne. Aleluya, Señor. No forcemos las cosas de Dios. Ayer estábamos en oración en el monte. La gloria para Dios. No importa el vaso. Pero estábamos en el monte. Estábamos hablando del hermano Josué, llevando la dirección. ¿Sabéis que cuando el pastor Fabricio no está y ha dejado de responsable al hermano Josué, tienes que obedecer a Josué y someterte como que fuera el pastor Fabricio? Habemos otros obreros aquí y estamos bien para apoyar, para ayudar,
Pero cuando hay desorden en la casa de Dios, cuando uno no se somete, cuando la gente deja de venir al culto, pero el Fabricio no está, cuando los niños o quien sea o los mayores hacemos lo que nos da la gana, porque el pastor Fabricio no lo ve y no está, hermano, ¿a quién es nuestra fidelidad? No está el pastor Fabricio y no viene al culto. Ah, no, que está el José Carlos, pues me tomo las cosas un poco más. Da igual que llegue tarde al culto. Y escucharme, que yo también me equivoco. Yo también llego tarde al culto. También nos pillan imprevistos, pero bien mira la intención del corazón. Amados hermanos, estábamos ayer en la oración y el hermano Josué dijo, vamos a orar cada uno. El Espíritu Santo se manifestó y le ministró a dos personas. Uno tiene que tener madurez y sabiduría para saber, no, la palabra no es retener, porque al Espíritu Santo no hay que retenerlo, pero sí tener un dominio, un control de lo que sucede en tu espíritu. Por ejemplo, imaginaros que aquí empieza una persona a dar gritos todo el culto. ¿Quién puede escuchar el mensaje? Y dice, no, que era el Espíritu Santo. Hay veces que Dios se manifiesta de muchas maneras, hermano. Y yo creo de dejar libre la manifestación de Dios. Y yo soy de las personas que si en un culto se manifiesta el Espíritu Santo en medio del mensaje, pero discernimiento de espíritu. Y hay que dejar al Espíritu Santo, pero hay veces que no. Hay veces que, como yo estoy gozando en el Espíritu, yo me dejo llevar. Pero no es algo que el Espíritu Santo quiera hacer generalmente en ese momento para la congregación. Entonces, ¿qué pasa? Que corto la palabra, lo corto todo, me gozo yo y con los demás, ¿qué pasa? Y de ahí, porque Dios te visita. Dios me visita porque yo me estoy gozando en el Espíritu, porque también el mover de Dios es por la fe. Amén. Pero Dios habita en el orden, ¿sí o no? Ahora, se manifiesta el Espíritu Santo. El Señor ministró, pero Dios ministró que había que orar por esas personas en ese momento. Yo en mi corazón dije, no, vamos a orar y luego oramos. ¿Ves? Aquí somos el hombre. Vamos a orar y ya luego después oraremos por esas personas. Y el Espíritu Santo me dijo, no, ora ahora, porque ahora es que yo los estoy tocando. Pero cuando terminó la oración, fui al hermano Josué y le dije, Josué, discúlpame, perdóname, hermano, porque tú has dicho hacer un ronco de oración y se ha cortado. Él como su nombre le dice, no te preocupes. No te preocupes ni mucho menos porque sé que era el Espíritu Santo. Amén. Hace un momento he venido y el José me miraba y me dijo, bueno, ¿qué me cuentas, compañero? Venía y le decía, mira, Josué, discúlpame porque tenía un vídeo, lo estaba pasando allá al hijo, por eso estaba allá atrás. Si lo hago con el pastor Fabricio, ¿por qué no lo hago con el hermano? ¿Qué pasa? ¿Que como es mi hermano él no me someto porque yo soy más grande que tú, Josué? ¿Qué es esto? Alabado sea el nombre del Señor, ¿sí o no? Hermano, eso es la unidad del pueblo del Señor. Eso es la unidad de la iglesia. Amén. Y no os preocupéis porque voy a ministrar lo que Dios me está poniendo. Amén. Y lo que Dios quiere. Si lo tenemos que dejar otros días continuaremos. Amén. Pero ahora, entendiendo esto, que Noé construye el arca, Noé pone en obra esa fe que tiene. Ahora viene el diluvio, pero ahora ¿qué dice la Biblia? Cuando viene el diluvio, ¿qué dice? Ninguno entendió, dice la Biblia. Cuando digo dice la Biblia, no tiene que ser precisamente en Génesis, porque he dicho la Biblia, no he dicho el capítulo. Amén. Porque cuando hablamos de un tema tenemos que mirar lo que dice toda la Biblia, no solo ese capítulo o no solo ese libro. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Amén. Cuando decimos que dice la Biblia tenemos que tener cuidado. Amén. Dice, estaban confundidos
¿Y por qué estaban confundidos? Y que no entendieron. ¿Por qué? Porque no creyeron lo que Noé estaba predicando esos 120 años. ¿Cuántos le llamarían loco? 1 año, 2 años, hermano, 120 años. Y decían, pero ese está loco, ¿cuándo va a caer agua del cielo? ¿Cuándo va a caer agua del cielo? Sin embargo, ¿qué dice? Noé predicó a todos para que entraran. Pero cuando ninguno entró, dice, y la puerta del arca se cerró. ¿Quién la cerró? ¿Noé? Dios cerró la puerta. No sé si te suena de algo lo que estamos viviendo en estos tiempos. Ahora vemos la vida de Lot, sobrino de Abraham. Y ahora Lot está en Sodoma y Gomorra. Y también Dios, viendo la maldad, el desorden, la depravación que había en ese lugar, el homosexualismo. Y no es porque Dios no ama a los homosexuales, pero esa otra frase, que es falso. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No. Dios no ama al pecador porque el pecador es el que practica el pecado. El amor de Dios lo llama al arrepentimiento. ¿Cuántos están entendiendo? Claro que Dios ama a aquel que está enviado por la calle. Dios lo ama. Pero Dios lo llama al arrepentimiento. Y habrá un proceso en la vida de ese hombre y Dios lo seguirá amando. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Que nosotros, los hijos de Dios, somos pecadores? No. Dice que somos santos. Los santos de Dios. Embajadores de Cristo. ¿Sí o no? La Biblia no se contradice. Lo único que tenemos que tener cuidado con lo que decimos para no causar confusión y elegir a falsas doctrinas que luego confunden al pueblo y se pierden las personas y las almas. Dios ama todo, pero nos llama al arrepentimiento. Pero el que quiere permanecer en el pecado porque le gusta el pecado, nos dice que Dios lo ama. Y tengo muchos versículos para demostrártelo, porque dice que Dios aborrece al impío. Lo aborrece y la Biblia declara que vendrá juicio sobre los impíos. Porque si Dios ama al pecador, ¿por qué derramó fuego en Sodoma y Gomorra? ¿Por qué mandó el diluvio en los días de Noé? Porque no querían arrepentirse y eran pecadores. ¿Qué pasa, hermanos? Que Noé nunca pecó, entonces no hubiera venido Cristo. Noé también pecaba, pero no permanecía en el pecado. ¿Estáis entendiendo, hermanos? La palabra de Dios nos liberta, nos sana, nos restaura, nos levanta. Nos confronta muchas veces, pero nos sana, nos hace libres. Ahora, Dios manda a los ángeles a Sodoma y Gomorra. ¿Pero qué hace Dios? ¿Por qué manda a los ángeles? ¿A dónde lo envía? A casa de Lot. ¿Y qué hace? Le advierte. Otra vez. Le advierte y le dice, llama a tu familia. Los llenos de Lot no le creyeron, se rieron de él. Él tomó a su mujer, tomó a sus hijas y dijo, vámonos, los llenos se quedaron allí, no le creyeron. ¿Sabes? No te quedes con lo que no quieren creer, porque sean tu familia. Ora para que el Espíritu Santo los convenzca. Habla cuando Dios te dé palabra. Habla cuando Dios te dice que hables, pero cuando Dios te dice que calles, no hables. Ora. Porque a veces queremos nosotros convertir a la gente. Queremos nosotros que por nuestra palabra, que porque yo los traigo a la iglesia. Y ni yo los traigo ni tú los traes, es Dios que los trae. Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no me los trae. El ministerio del Espíritu Santo, ¿qué es? Convencer. Nosotros solo decimos lo que Dios dice, porque no es nuestra palabra, la de Él. Y diciendo la palabra de Él los convence. Y muchos sí son convencidos. Dicen, no, es que no, que sí que están convencidos muchos. Todo eso no lo puedes saber, pero Dios sí. Lo que no se han convertido.
Se han convencido, no lo quieren reconocer, pero porque no se quieren convertir. Porque quieren vivir con sus dioses, con su propio Dios. Ahora Dios nos saca al hombre Sodoma y Gomorra. Y dice, atención, ¿qué le dice el ángel? Date prisa, porque no podré hacer nada. Mira qué bonito. No podré hacer nada hasta que tú no salgas de aquí. No podré derramar el juicio hasta que tú salgas de aquí. Lot sale y dice, no mires atrás. ¿Cómo se llama el título del mensaje? Dejados atrás, parte 1. ¿Y qué le dice el ángel a Lot? ¿Qué le dice a la compañera? No mires atrás. Lot siguió hacia adelante, la mujer miró atrás, ¡pum! Se petrificó una estatua de sal. ¿Saben los que viven mirando siempre el pasado? Viven paralizados. Los que viven siempre mirando el pasado se convierten en estatuas sin vida, gente parada, estancada en el mismo lugar. Pero Dios llama a aquellos que miran al futuro. Dios llama a aquellos que llaman a la promesa. Si el ángel de Dios te dice sal, tú sales. Si Dios te dice ven, tú ves. Si Dios te dice ven, tú ves. Pero no mires atrás. No importa lo que fuiste, no importa lo que hiciste, no importa lo que te quiera arrastrar. Aleluya, tenemos un Dios que rompe cadenas, rompe ligaduras. Y dice el apóstol Pablo, extendiéndome a lo que está delante y dejando lo que quedó atrás. Y así vemos en el Antiguo Testamento Como Dios antes de derramar el juicio, saca a los justos. No dice los que nunca pecaron, los justos. ¿Qué son los justos? Los que no quieren vivir una vida permaneciendo en el pecado. Los justos saben quién son. No son los que están luchando contra el pecado. Tengo aquí un hermano, un amigo que me dice siempre, Rafa, he caído. Rafa, estoy ahí, digo, pero estás viniendo a la iglesia todos los días. Antes no lo hacías, están viniendo a los cultos. ¿Sabes? Estás luchando, estás peleando. Te vamos a ayudar. Estamos orando por ti. ¿Sabes? Es un justo de Dios. Es un justo de Dios. Porque el que no es justo se rinde al pecado, pero el justo lucha contra el pecado. Ay, yo no sé cuánto están luchando aquí contra el pecado. Yo no sé si el diablo te dijo que no eres justo, que no eres santo, que no eres santa. Yo quiero decirte, tú no eres santo por lo que haces, eres santo y santa por lo que eres. La voluntad de tu alma, la voluntad de tu alma y la obediencia y la rendición a Jesucristo es lo que determina lo que tú eres. Por eso tiene que decir las Escrituras, porque el Espíritu de Dios da testimonio a lo que somos sus hijos. Yo me levanto por la mañana y digo, gracias, que soy un hijo de Dios. ¿Cuántos se levantan por la mañana y dicen, soy un hijo de Dios? Levanta tu mano. Mire, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Y reprendo todo lo que diga lo contrario. Pero el diablo dice, no, tú no eres de Dios. Tú estás creyendo, tú estás pecando. Tú estás en lo mismo. Y viene el diablo y va a sacar otra vez. Pero dice, no. Por eso dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Pero tú te levantas y dices, y yo sigo luchando contra el pecado. Porque soy hijo de Dios. Lucha contra el pecado. Porque soy hijo de Dios. Y quizá hoy estoy luchando y mañana y pasado y tengo días mejores, días peores. Pero ¿sabes? No me voy a rendir al pecado. No me voy a rendir a los demonios. Yo me voy con Él. Yo soy de Él. Le pertenezco a Él. Y empieza a profetizar sobre tu vida. Cuando tengas hijos que se pierden. Cuando tengas hijos que no quieren orar. Cuando tengas en tu familia gente que está fría. Yo me acuerdo Mireia, hacíamos una reunión en casa de oración y esa niña es puro nervio para mantener la dieta. Hacía 20.000 cosas, también es pequeña, mirando por todos los sitios, por todos los lados, y no quería orar, y se aburría, y quería coger juguetes, y nosotros que no, y que no. O a lo mejor otros mirando y decían, qué malos padres, qué fanáticos, ahí encima de la niña. Si es pequeña, si es normal, pero yo no me muevo por lo que siento, yo me muevo por lo que creo, por lo que creo. Vamos al nombre del Señor.
Santo en ese día me dice, ora por tu familia, que voy a ministrar. Empecé a orar, el Espíritu Santo ministró a uno a otro, allí llorando. Yo mismo estaba orando y de las cosas que hablaba Dios, yo mismo tenía que aguantarme las lágrimas al llorando. De repente yo orar por mi niña, la pesada, que no quiero orar, que está ya así. Me pongo la mano, pero ella de repente se queda quieta, cierra los ojos, porque yo no era yo, era él. Porque el que busca, el que llama, que se le abre. Y dice el Señor, tú vas a ser una mujer de oración, una intercesora. Perdóname, hermano. Dice que yo levantaré y muchas personas vendrán a buscarte, porque cuando tú ores, el cielo se va a mover a tu favor. Pasó el tiempo. ¿Crees que la niña, por esa palabra de Dios, cambió? Hemos tenido días muchos peores. Pero un día, llego de trabajar y me dice mi compañera, ¿has visto la vida? La he subido al estado orando y me han llamado personas llorando que han sentido la presencia de Dios cuando lloran. Y digo, no importa lo que veas, eso es una confirmación de lo que Dios ha declarado y de lo que Dios ha dicho, porque no importa, por encima de lo que ves está lo que Dios ha declarado sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, de tus hijos. Profetiza. Si tu compañero lo ves mal, no empieces a pelearte con él. Si tu mujer la ves mal, no empieces a pelearte con ella, a tirar los vasos, los platos, a decirle, tú no eres cristiana, ¿por qué vas al culto? Tú no eres de Dios. No, es lo que el diablo quiere. Dile, tú vas a ser una mujer de Dios, tú vas a ser un hombre de Dios. Mira, hay una consola como un niño. Mira, te pones ahí delante de la pantalla y le dices, mira, tú vas a ser un hombre de Dios, un hombre de guerra, un predicador, un profeta, aleluya, lo que Dios te ponga. Tú vas a predicar la palabra, aleluya. Empieza a profetizar sobre tu casa, empieza a profetizar sobre tus hijos, empieza a declarar la palabra de bendición y no palabras de maldición. Pero para eso tenemos que recordar lo que dice la Biblia. Y para recordar lo que Dios dice, tengo que preocuparme y leer lo que Dios dice. Hermanos, Dios siempre saca al justo. Voy a avanzar un poco, amén, porque si no, no podremos. Pero ahora hemos visto un Dios que derrama juicios. Y quiero que sepas algo. La palabra de Dios nos enseña que viene juicio. Viene juicio a la tierra. Escucha, viene un juicio de Dios. No esperes que todo el tiempo que estás aquí en la tierra las cosas vayan a mejorar. Refiriéndome al mundo, al sistema. No pienses que las iglesias cada vez van a estar mejor, que vas a ver cada vez más mejores predicadores de sana doctrina. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña todo lo contrario. En los últimos días, dice, el amor de muchos se enfriará, porque la maldad se multiplicará. Y se levantarán falsos maestros. Y se levantarán falsos profetas. Que dicen ser, pero no son. Lobos rapaces vestidos de ovejas. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, amadores de sí mismos, vanagloriosos. Y muchas cosas más.
que podemos ver en el libro de Judas, que podemos ver en el Evangelio, en Mateo 24. Señales del fin. Vivimos en tiempos donde la sana doctrina es más atacada que nunca, donde la confusión dentro de las iglesias, hay más confusión que nunca ha habido antes. Están mezclando las doctrinas. Tenemos en la iglesia ovejas y miembros que cuando salen de aquí están comiendo de otra casa y no saben si la casa está dando una alimentación buena o una alimentación mala. Y quiero decirte algo. Hace mucho escuché una noticia de un hombre que la mujer quería matar y cobrar la paga de viuda y los dineros. Pero a él no la pagaba. La pagaba nadie. Y aquella mujer empezó a echarle la comida veneno todos los días. Era para insectos el veneno. El hombre comió el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, pasó un año, siguió comiendo. El hombre no murió instantáneamente. Pero llegó un punto que el hombre estaba tan ya enfermo. Mira esto, enfermo, que no se podía mover, no podía vivir y hacer las cosas que hacía habitualmente con normalidad. Y cuando fue al médico, el médico le dijo: amigo, vamos a tener que llamar a la policía. No sé con quién usted vive, no usted come todos los días, pero alguien le quiere matar. Están envenenando. Y así necesitamos ir al médico divino, porque hay personas allá afuera que poco a poco están enfermando el pueblo de Dios, porque te dicen 5 cosas buenas y una mala, y tú la mala ni te das cuenta y te la comes también. ¿Cuántos adoran al Señor? En esos tiempos vivimos. Viene juicio a la tierra. Voy a pedirle, hermanos, ¿podéis apagar esta luz de aquí? ¿No puedes poner ese vídeo? Hermanos, el vídeo dura 5 o 6 minutos. Amén. Bueno, son un vídeo de 2 minutos, otro de 3. Y con eso tenemos muchas cosas aquí, pero con eso ya vamos a entrar al final. Amén. Gloria al Señor. Unos 11 años, por el drogas a los 11 años. Tienes de aquí a 4 Hermanos, vamos a ponerlo al principio. Mira, por favor, quiero que estéis atentos, amén, a los detalles de este vídeo. Unos 11 años, por el drogas a los 11 años. Tienes de aquí a 4 de lo que se perdieron. Escucha bien. Se manifiesta la palabra en tu boca y en tu corazón, porque teníamos manada de pesar, ya las manadas de pesar no es una manada de pesar de derrota, es de éxito, de triunfo, no tipo de dolor, sino tipo de peor. Es que me subes a otro nivel con la palabra. Miren qué iglesia salva. Iglesia con brujería. Estos hijos del diablo, del padre, nos sigan sufriendo. Sale el pastor, supuesto pastor, o la bruja al costado, enseñándole a la gente cómo debe hacer para llevar la brujería a su casa. Ahora acá está la iglesia, congregación de desnudos. Usted va a mirar acá al pastor calado, los miembros desnudos, todos desnudos. ¿Sabe por qué enseñan esto? Porque ellos dicen que el día que se convirtieron a Cristo, entonces ellos volvieron a la inocencia de Adán. Y como Adán y Eva andaban desnudos en el huerto, ellos también andan desnudos. ¿Y cómo es posible que el pastor mire?
en su púlpito delante. Y los miembros del grupo todos sentados ahí. ¿Qué es esto? Otros pastores ven que se enamoraron. Se enamoraron. Juraron amor eterno. En la Biblia llevan los sanos. Se ponen los sanos, se besan. En el altar les tiran flores y tiran el buque para que los homosexuales lo agarren y luego se van a sus iglesias. Y son el pastor y su esposa, los dos pastores homosexuales. Unos 11 años, sobre todas las 11 años. La comunidad cristiana es la marca de la bestia mencionada en el Apocalipsis. Alicia Canizales, 94, investiga el código bajo el pie. Ahora existen productos disponibles de forma comercial que pueden ser insertados bajo la piel. Cualquiera puede colocar micrófono. Solamente 16 dígitos, un número en el cual uno va a una base de datos y ahí entonces es que cogemos la información. En Puerto Rico, un paciente de Alzheimer puede primero aceptar un chip implantable, una etiqueta, un código bajo la piel. Yo creo que primero porque yo voy a hacer y con la Biblia, ¿por qué yo no voy a hacer? Applied Digital Solutions está proponiendo un chip que describe como único en su formato bajo la piel. Lo presentan como solución al problema de robos de identidad e iniciativas antisecuestro. En la isla ya han comenzado a descargarse el denominado Chip. ¿Cómo funciona? Primeramente se pasa por el Twitter, se fija de manera inmediata en millones de segundos, identifica el número de chips que está implantado. Esto se atacha a una base de datos que está en internet, que está en web-based, como se conoce. Por el momento se sabe que un banco en la isla está considerándolo para el monitoreo en áreas sensitivas. En la calle, a plena luz del día, delante de toda la gente, le roban a la gente, les arranchan a las mujeres, no tienen respeto de nada, no tienen consideración. Una mujer mía y la gente que se emborracha. Primero roba, se droga, con la plata que roba, asalta y hace tanta cosa, y luego ¿qué hacía con la plata? Me emborrachaba, me drogaba, y todos los sábados, y todos los viernes, y toda la semana, lo único que sabe hacer la gente es tomar, emborracharse, drogarse, fumar, valorarse, y miren cómo terminan, miren cómo los tiene el diablo, miren ustedes. Miren cómo terminan los ganchos, tirados sobre el piso, teniendo esposa, teniendo hijos, teniendo estudios. Miren la violencia en la calle, miren cómo está el mundo, miren lo que está viendo Dios, aparte del recalentamiento, aparte del problema que hay en la tierra. Miren cómo está el mundo, miren toda la gente en la calle, lo que hacen es pelear, nadie quiere golpear. Miren, en la propia cara se mata, se dispara, miren los muertos. Miren que me puedo matar de la ropa, no quiere nadie. Escuchen esto. 24 años de edad, mató a 6 miembros de su familia mientras dormía. Está tratando de acusar de matar a su mamá. Este metalero de matar a su mamá. Hermano, los estamos acostumbrando. Mira, matan a dos, asesinan a otro, los queman vivos, los ponen mata a su hija, envenena a su hija, se suicida, depravado padre, viola a su hija. Enviamos a sus dos menores hijas de 5 y 7 años para satisfacer su apetito sexual. Papá violador, abuelo violador. Miren, hermano, cómo encontraron a estos niñitos amarrados, como que fueran bestias, como animales, amarrados, hermano, como perros. Miren a esta niñera cómo maltrata a este bebé. Un código penal en cada parte contempla cómo Se queda, ¿sabe lo que hace? Lo tira a la lata de basura, miren, abre el tacho de basura y lo mete a la basura. Esta otra que le encargan el cuidado de los ancianos.
la comunidad trinitaria. Cristo viene. Amén. Hermanos, sé que son imágenes fuertes. Amén. Pero son cosas que nos habituamos a ver. Son cosas que nos estamos habituando a ver cada día, las normalizamos, pero todo esto Dios lo ve. Todo esto Dios lo está viendo cada día desde el cielo, como en los días de Noé, como en los días de Lot, como en los días de Sodoma y de Gomorra. Y quiero decirte algo, hay un juicio que viene de parte de Dios a la tierra. Hay un juicio de Dios que viene, y otro día vamos a entrar, si Dios me lo permite, en un estudio un poco más profundo del arrebatamiento. Pero solo base de lo que hemos visto hoy. Estas son algunas que me hubiera gustado haber hecho un vídeo, hacerlo yo, con cosas más actuales de ahora. Pero hermano, el mundo es el mismo. No ha cambiado, está incluso peor. Artistas cristianos, el que quiera ser artista que se vaya a una discoteca, que el Señor lo reprenda. Amén. En el cristianismo no hay artistas. Como un pastor famoso hace poco, Dante Gebel, que le seguía a un montón de personas y todavía le siguen, y dijo: yo no soy un pastor, yo soy un comunicador. Un hombre que ha salido del ministerio de Asamblea de Dios, discípulo de Fredson, un gran hombre de Dios, un pastor argentino, el cual ha escrito incluso libros hablando del Espíritu Santo, un hombre de verdad, un hombre de frutos del Espíritu. Por eso, hermanos, es tiempo de despertar. Puedes ponerte sobre tus pies. Es tiempo, iglesia, de despertar. Es tiempo, iglesia, de reaccionar. No voy a entrar en más allá del arrebatamiento por el tiempo, pero sí quiero que entiendas algo en esta mañana. Así como Dios sacó a Noé del diluvio, así como Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, Dios va a sacar a su iglesia del juicio que viene a la tierra. Y eso es lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento. Ya os explicaría otro día las diferentes doctrinas y creencias que hay respecto a la posición del arrebatamiento. Y las vamos a desmontar en el nombre del Señor. Pero yo quiero dejarte la sana doctrina. Y vamos a demostrarlo solo en 30 segundos con la Biblia. Y mira, si Dios bajó a la tierra y entregó su vida por ti, si Jesucristo pagó con su sangre, si la palabra de Dios dice que por Él nosotros somos justificados, ¿cuánto lo creen? Amén. Por medio de su sangre, por medio de la obra de la cruz. Y dice que nosotros hemos sido reconciliados con Él, ¿sí o no? Amén. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a sufrir un juicio de Dios en la tierra? No tiene ningún sentido. Si Él te limpió de toda tu culpa y de la mía, y nos lavó con su sangre, nos ha hecho hijos suyos y embajadores de Cristo. ¿Cómo pues, amados hermanos? ¿Cómo puede ser eso posible? Que nosotros vivamos el juicio de Dios en la tierra. Ahora, la Biblia dice que en aquellos días, dice, habrá una tribulación tan grande en la tierra, la cual nunca hubo ni habrá. La cual ni hubo ni habrá. Mira qué palabra, ni hubo ni habrá. ¿Qué días tiene que ser eso? Lo cual dice las Escrituras, que si Dios no cortara esos días, ninguno sería salvo. Y no está hablando de estos días que vivimos, está hablando de los días de la gran tribulación, dividida en dos periodos de 3 años y medio y 3 años y medio, que conjuntos son 7 años. 7 años de gran tribulación en la tierra, donde habrá manifestaciones satánicas y de demonios nunca
demonios del abismo serán soltados y subirán a la tierra. Donde se espera en ese tiempo la manifestación del anticristo, la manifestación de ese líder político religioso y también de esa imagen conocida como la bestia, donde dice la Biblia que nadie podrá comprar, ni vender, ni ir al médico, ni hacer ningún tipo de movimiento si no tienes la marca. Vivimos en tiempos donde también dicen las Escrituras que en los últimos tiempos la ciencia avanzaría. Hermanos, días de tribulación, pero que la Biblia enseña que esos días no son para la iglesia del Señor. La Biblia habla de 7 años que pasaremos con Cristo en la boda del Cordero. Mira esto, muchos ahora quieren, como dice, como en los días de Noé, están comiendo en las bodas, en los pedimientos, casándose, dándose a casamiento, en la botonería. No es normal ir a comer con la familia el domingo en un buen restaurante, pero que entendéis, su vida es eso, es su afán. Pero cuando ellos estén aquí, esclavizados bajo un sistema satánico, durante 7 años, lo cual hemos dicho que dice la Biblia, que nunca vino un sufrimiento y una tribulación como tal, ni la habrá jamás, y que si los días no fueran acortados, ninguno sería salvo en esos 7 años. ¿Dónde está la iglesia del Señor? En los 7 años con Cristo, en la boda del Cordero. Estos estarán sufriendo, pero tú estarás de boda, tú estarás de fiesta, y dice la Biblia, y tú te sentarás y el Señor mismo te servirá. Aleluya, iglesia. Es tiempo de reflexionar, pero que otro día podamos estar trayendo la otra parte, ¿no? Pero hoy Dios te llama a reflexionar. Hoy es un día en el que tienes la oportunidad de escuchar la sana palabra de Dios, la sana doctrina del Evangelio. No un evangelio para comerciantes de almas, no un evangelio que quiere decirte solo lo que tú quieres oír, así como un hijo y un padre. No escucha el hijo siempre todo lo que quiere, a veces tienes que escuchar un no de papá, un no de la mamá, del papá, de la mamá, del papá. A veces tienes que escuchar una corrección. A veces Dios te dice, ve, no quieres ir. A veces Dios te dice, estate quieto y no quieres parar. Pero hoy el Espíritu Santo está aquí. Hoy el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Hoy el Espíritu Santo te dice, yo no te he puesto para ira. Yo te he puesto para salvación. Antes de pasar a la alabanza, hermanos, tenemos ahí en las redes un chico que pide oración por su hijo Andrés, que está con fiebre y dolencias en el cuerpo. Pide para que Dios lo sane y lo libre. ¿Cuántos creen que la iglesia tiene autoridad? Amén. Cierra tus ojos, levanta tus manos con fe, señal de fe. Vamos a ver por fe a ese niño, Andrés David, que está enfermo. Y vamos a estar declarando por fe esa palabra de sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos por la vida de Andrés David, Padre, ahora. Creemos que tu palabra no tiene límites.
Tu palabra es viva y tiene poder para sanar, para libertar. Y así como tú enviaste la palabra a aquel hombre que estaba postrado en cama, y solo por la palabra aquel hombre fue sanado en aquella misma hora, Padre. Ahora tu iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos subimos, Padre, ahora en oración por la vida de David, por la vida de su padre, por la vida de esa familia, de esa casa. Espíritu Santo, tú lo conoces, mi Dios del cielo. Te rogamos, Padre, entra ahora en ese aposento, entra ahora, Señor, en ese lugar, y te ruego que por el poder del Espíritu Santo, Padre, ahora sea, Dios mío, tu mano tocando su vida con un espíritu de sanidad, un poder de sanidad, de restauración. Oh Padre, no sabemos por qué pruebas, por qué situaciones están pasando, pero Padre, glorifícate. Glorifícate en esas vidas ahora. Y no solo sánalos, sino también salva sus almas, salva sus vidas, tráelos a tus pies, mi Cristo amado. Ahora hablamos y creemos conforme hemos orado. Declaramos por fe esa palabra de sanidad. Tu mano sobre la vida de David, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Antes solo quiero dejar con una palabra. Y es que dice que hemos leído al principio que la trompeta sonará, ¿sí o no? La trompeta sonará, y dice las Escrituras que en Israel estaban las fiestas de las trompetas. Y dice que hacían sonar el shofar. ¿A quién le suena eso? Amén. Y dice que varias veces tocaban el shofar. Dice, pero había una. Solo voy a adelantar esto. Dice, había una. Dice que en esa ocasión se extendía más de lo normal. A tal forma que sonaba y sonaba y sonaba hasta que aquel hombre, aquella persona que estaba haciendo sonar el shofar se quedara sin aliento. Y esa era la última trompeta. El último sonido conocido como la trompeta final. Y cuando esa trompeta suene, esa es la trompeta de la que habla el apóstol Pablo. Cuando esa trompeta suene, ¿cuántos se van a ir con el Señor? Aleluya. Amén. Adelante, gloria al Señor. Adoramos, Señor. Aleluya, mira tus ojos, iglesia. Vamos a